Pues aquí estamos lunes, comenzando de nuevo la semana en este día de la tercera semana de Cuaresma. Hoy es la memoria de San Juan de Dios, que nació en Portugal. Estaba leyendo un poco sobre él, no sé mucho de él. Se convirtió a los 40 años, fue soldado, librero, y trabajó mucho por los enfermos en los hospitales y es el patrón de los hospitales y de los moribundos y de otras cosas más. Así que podemos invocarlo hoy, San Juan de Dios, también popular en Italia en estos tiempos de la pandemia. Yo quería hablar hoy de las lecturas de la misa, especialmente del Evangelio que se refiere a un episodio de la primera lectura del segundo libro de los Reyes. Es la famosa curación del leproso Naamán, que era sirio. Entonces es muy interesante tener en cuenta eso, ¿verdad? En el norte de Israel había dos grandes profetas en el siglo noveno antes de Cristo, no en el siglo octavo, sino en el noveno, Elías y Eliseo. Y entonces estos dos profetas van a ser mencionados por Jesús y vamos a hablar cómo es que menciona a estos dos profetas y a episodios de la vida de los dos muy interesantes, ¿no? Y lo interesante de esta lectura del Evangelio es, y yo voy a hablar un poquito de esta segunda parte del capítulo 4 de Lucas. La primera parte son las tentaciones en el desierto, pero después de estas tentaciones comienza su ministerio público Jesús en Galilea por la fuerza del Espíritu, dice Lucas, ¿verdad? Yo cuando leo esto como estudioso de la Biblia, y les recomiendo a todos que estudien la Biblia y que también piensen un poco así, pues me pongo un poco en el contexto de Lucas, de este Dante, el famoso poeta italiano, le llamó el escriba de la mansedumbre de Cristo, porque es el profeta de los pobres, de las parábolas del perdón, del rico y Lázaro. Siempre tiene un hombre y una mujer, también en Hechos. Pablo persigue a hombres y mujeres. Hoy es el Día de la Mujer. Y muchas de las cosas que se sienten hoy, se oyen hoy en el Día de la Mujer, pues es precisamente los abusos domésticos, la violencia doméstica, disparidad, falta de igualdad en los salarios, acoso sexual, toda clase de problemas que tiene lo que se ha llamado el sexo débil. No se debería quizá decir eso, ¿verdad? Sino físicamente son más pequeñas y menos fuertes las mujeres, pero aguantan más el dolor, etcétera. O sea, hay mucho abuso contra la mujer y también hay que recordar eso. Pero en este capítulo cuarto de Lucas se puede decir que Lucas sitúa el discurso inaugural de Jesús. Dice, vino a Nazaret, así que es un ejemplo de cómo los manuscritos más antiguos de los escritos de la Biblia, especialmente en este caso del Nuevo Testamento, pues tienen variantes. Muchos dicen, casi todos dicen Nazaret, pero después hay otros pasajes que
habla de Nazará, o Jesús el Nazareno, y otros pasajes el Nazoreo. Así que hay que tener en cuenta que son copias que han venido hasta nosotros, a veces con diferentes variantes. Y así son los evangelios también. Hay diferencias entre uno y el otro, pero los cuatro que representan los cuatro vientos, las cuatro direcciones de los vientos, pues significan la totalidad de lo que se ha contado sobre Jesús, de modo según cuatro diferentes escritores. Entonces, Lucas sitúa esto en un sábado, se levanta a hacer la lectura, le entregan el rollo del profeta Isaías, lo desenrolla y se sienta y resulta que lo que lee es un capítulo, el principio de un capítulo muy importante de Isaías 61. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido, que quiere decir hecho Mesías o Cristo, ungido con aceite, como un rey o un sacerdote, quizá también un profeta, como Elías quizá ungió de ese modo a su sucesor Eliseo. Ya se había quemado un poco Elías con todas las luchas que había tenido, ¿verdad? Y necesita un sucesor después de esa depresión tan grande que se quedó durmiendo, no quería vivir más, etcétera. Hay que leer a partir del capítulo 17 del primer libro de los Reyes, se lee toda la historia de Elías hasta que fue llevado al cielo en una carroza de fuego para volver al final de los tiempos, dice el profeta Malaquías al final de su libro. Así que Yahvé lo ha ungido, el Señor es Yahvé, para anunciar a los pobres la buena nueva, que se refería originalmente a la vuelta del exilio, pero se refiere a la salvación. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Esta liberación es muy importante porque es algo muy específico en el texto de Isaías. La palabra hebrea es deror y se refiere al jubileo, al perdón de todas las deudas, al perdón de todos los pecados, a la vuelta de todos los exiliados, deportados y esclavos al seno familiar, a sus propiedades ancestrales, si habían hipotecado sus casas, sus tierras por pobreza, todo perdonado. En el jubileo cada 49 años empezaba de nuevo tabula rasa y hasta con perdón, porque ocurría el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el único día que entraba al santo de los santos el sumo sacerdote y salpicaba sangre sobre este propiciatorio, este lugar donde estaba el arca de la alianza, etcétera. Así que Jesús está proclamando que hoy en la lectura de este pasaje en esa sinagoga, ese día en su pueblo natal, pues se proclama este jubileo. El que oye esto siendo judío sabe de qué está hablando. Nosotros tenemos que explicarlo, ¿no? Dar la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Entonces es un anuncio fenomenal. Y se sienta, se enrolla otra vez el libro y todos los ojos fijos en él en la sinagoga y comenzó a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Hasta ahí todo muy bonito y muy bien. Pero Lucas con su mañas y tal que tiene, como empiezan a decir ellos, no es este el hijo de José, habla tan bonito y leyó tan bonito, etcétera, pero no es este una persona conocida en este pueblito, que este hombre no es importante, ¿verdad?
Y Jesús dice, seguramente me van a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Después le dirán, sálvate a ti mismo en la cruz, ¿verdad? Y añadió que un dicho que ningún profeta es bien recibido en su propia patria. Y hace algo que según las normas sociales a lo mejor no era lo más correcto. Jesús lo hace a propósito y Lucas lo escribe así. Menciona a dos grandes profetas con quien se comparaba a Jesús. Elías, que es famoso por haber ido a una viuda de Sarepta que se estaba muriendo de hambre en una sequía muy grande en el capítulo 17 del primero de Reyes, pero una viuda de Sidón, extranjera, cananea, no judía ni israelita. Es que menciona el caso de un gran profeta yendo a una extranjera. Y el sucesor suyo, Eliseo, también cura a un leproso sirio, no judío. Y entonces cuando oyen esto, se enfurecen y lo quieren arrojar de un monte escarpado, de una altura muy grande, despeñarlo, matarlo. El Papa en estos días ha ido a Irak. Mucha gente, que hay que decirlo, no entienden al Papa como no entendían a Jesús, porque el Evangelio no es hacer lo que nos gusta, ¿eh? El Evangelio es escuchar a Dios y lo que quiere para el mundo. El Papa fue recibido por el ayatolá. El ayatolá ese no recibe a nadie, excepto como simbolismo. Un periodista radicado en Estados Unidos, nacido en la India, con una apariencia de la India, oscuro, con un nombre súper extranjero, Farid Zakaria, es musulmán, igual que el ayatollah de Irak, radica en Estados Unidos. Cuando presentó el pasaporte como norteamericano ciudadano, porque lleva mucho tiempo aquí, el ayatollah no lo quiso recibir. A un musulmán de la India no lo quiso recibir, pero al Papa lo recibió. Quiere decir que el Papa, como Jesús, está yendo a las periferias, a los excluidos, a los enemigos, como Jonás tuvo que ir a Nínive, por esas mismas tierras. Jonás fue enviado a Nínive por Yahvé y dijo, yo no voy al enemigo a hablar con él, me lanzo en un barco a dirección opuesta. Y después de convertirse, regresó y le predicó a Nínive en el libro de Jonás, y se convirtió toda la ciudad. Dice hasta los animales se pusieron sayal y ceniza haciendo penitencia, hasta los animales, para como decir, tuvo eficacia la palabra del profeta. Y yo creo que la del Papa también, en el misterioso designio de Dios, dará frutos a pesar de las críticas e incomprensiones de la gente que no cree realmente en el verdadero evangelio, sino en su propia religión.